Somos Coparmex, la confederación patronal de la República Mexicana que reúne a empresarios de todos tamaños y sectores. Ven y conoce las actividades que realizamos en la zona Celaya-Laja Bajío a través de Coparmex Comunica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Coparmex Comunica. Un gusto saludarlos. Recuerden que este programa es hecho por Coparmex Celaya-Laja Bajío con el apoyo de Canal Foro CX. Muchas gracias por estar con nosotros, estarnos viendo. Hoy tenemos un programa muy interesante. Un gusto estar con ustedes este miércoles 4 de mayo. Y vamos a empezar con la información que tenemos el día de hoy, que es recordarles que ya estamos a punto de entrar con el maratón Las Batallas de Celaya 2022, en esta ya sexta edición presencial. Recuerden que el año pasado tuvimos una virtual, pero esta es de manera presencial. Será este 8 de mayo. También por si por ahí la ruta pasa por donde usted vive, pues necesitamos todas esas buenas vibras, ese apoyo para los corredores, porque ellos van a estar utilizando todo eso para llegar a su meta, ¿verdad? Por ahí vamos a estar pasando. La entrega de kits está programada para el Estadio Ciro Soto en la Ciudad Deportiva Miguel Alemán Valdés. Recuerde, el viernes 6 de mayo de 1 a 6 de la tarde y el sábado vamos a estar por ahí entregando los kits de 11 a 5. Acuérdense que el día de la carrera pues ya no están entregando los kits, ya es directamente para su participación. Y bueno, pues esta semana tuvimos en Coparmex una de las actividades muy relevantes, que fue lo del taller de búsqueda de empleo. Por ahí vamos a pasar unas imágenes que tenemos programadas acerca de este evento que tuvimos. Lo tuvimos ahí en la sede de Innovatec. Ahí estuvo el evento, por ahí usted lo está viendo. Y tenemos bastantes participantes. Muchas gracias por ahí al apoyo de los diputados Lucy Hernández y Martín. También por ahí tenemos los datos: Martín López, Lucy Hernández y el Consejo Coordinador Empresarial de Celaya. Son los que nos estuvieron apoyando en este evento. Y bueno, pues tuvimos bastantes participantes, alrededor de 30 participantes estuvieron con nosotros, donde pudieron conocer, pues, mejorar sus técnicas, tanto de la elaboración del currículum, como para presentarse en una entrevista, qué decir, qué no decir, cómo moverse, su comportamiento corporal, y también cuáles son los nuevos métodos que utilizan las empresas o los reclutadores para realizar este proceso. Eso tuvimos en este evento. Recuerde que en Coparmex tenemos diferentes eventos para estarlo invitando. Algunos serán gratuitos, algunos con un costo preferencial, pero siempre buscando un bien común de la sociedad celayense, ¿verdad? Muy bien, pues vámonos directamente al tema que vamos a tener el día de hoy. Por ahí tenemos nuestra imagen. Es acerca de la educación en tiempos de pandemia. ¿Por qué en tiempos de pandemia? Pues porque todavía no se acaba esta emergencia sanitaria, todavía estamos en ella, no podríamos decir post pandemia, sino nos hemos tenido que adecuar a esta nueva forma de vivir, ¿verdad? Y hoy tenemos la presencia de la licenciada Anabel Rodríguez, que estará con nosotros, la directora del Instituto Celsus, y el contador Ernesto Lugo también estará con nosotros, compartiendo información muy importante respecto a este tema, que a todos nos atañe y que aparte pues ha movido totalmente la dinámica tanto familiar como social en nuestro país y en todo el mundo acerca de esta pandemia y la educación. Bueno, pues sin más, vamos por ahí a un corte comercial, vamos a un corte y regresamos en Coparmex Comunica. Canal Foro CX marca la diferencia. Soy José Luis Jiménez y los invito a que veamos nuestro primer titular del día. Del día de hoy corre a... Les comparto el pronóstico del clima. Vamos con la información de los deportes de... Espero que te haya sido útil la personas que perciben un salario. El adiestramiento canino que... Obviamente por el Instituto de Arte. Para Canal Foro CX, Luisito informa. Canal Foro CX marca la diferencia. Canal Foro CX marca la diferencia.
Si estás pensando en profesionalizar tu negocio, en Coparmex Celaya te damos ese impulso. Con representatividad ante diferentes instancias, asesorías legales, publicidad y difusión, networking y demás servicios. Que tu idea no se quede en papel, afíliate a nosotros. Coparmex Celaya, Laja Bajío, más cerca de ti. Pues ya estamos de regreso en Coparmex Comunica y tenemos a nuestros invitados especiales del día de hoy, la licenciada Anabel Rodríguez y el contador Ernesto Lugo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar acompañándolos en este programa. El miércoles 4 de mayo, un honor estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias, contador. Muy buenas tardes, René. Un gusto estar también en esta sesión. Gracias por la invitación y con mucho gusto de compartir el tema, que hoy además es algo que nos atañe a todos, ¿no? Claro, así es. Y pues vamos a empezar. Por ahí tenemos un testimonio de una pequeña que por ahí nos comentan, pues varios pequeñitos que aprovechando entre Día del Niño y este regreso a clases que ya se dio en estos meses pasados, vamos a ver algunos testimonios acerca de cómo sintieron ellos el regreso a clases y cómo vieron esta educación de manera virtual. Vamos a ver el video y regresamos ya de lleno con el tema. Hola, mi nombre es Lizeth Vázquez Moreno. Hola Liz, ¿qué te gusta de haber regresado a clases? Que puedo ver a mis amigos, ver a la maestra, convivir con ellos, salir a hacer educación física y hacer tarea con ellos y trabajos, y que la maestra nos dejaba muchos trabajos. ¿Qué te gustaba de las clases en línea? Que podía desayunar más tarde, me podría levantar más tarde, podría estar en mi casa y jugar un rato en lo que empezaban las clases. ¿Qué no te gustaba de las clases en línea? Que no podía ver a mis amigos, no podía convivir con ellos y que la maestra no nos explicaba los trabajos. Hola chicas. Oye Paula, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de las clases presenciales? Que puedo ver a mi maestra, aprendo mejor y mis amigos. Ah, muy bien. Sofi, ¿qué fue lo que más te gustó de las clases en línea? La tablet. ¿Usar la tablet? ¿Y qué es lo que no te gustó de las clases en línea? Que no le entendía y que no podía ver a mis amigos de ni a mis maestros. Ah, muy bien. Digan adiós, chicas. Bye. Lo que no me gusta de las clases en línea era que no podía ver a mis compañeros, no podía estar con mi maestra y no podía hacer trabajo en grupo. Y lo que sí me gusta de las clases en línea era de que sí podía estar con mi hermana, el material era mis juguetes. Bueno, pues ahí tuvimos algunos de los testimonios acerca de estas clases, el regreso a clases y las clases en línea de los niños, cómo lo sintieron, ¿verdad? Muy bien, pues yo creo que qué mejor la estadística que ellos mismos, ¿no? Exacto. Son muy espontáneos, están los expertos buscando el fundamento y cuando los escuchamos a ellos de lo que vivieron, lo que les gustó, lo que no les gustó, pues vemos la realidad no dista mucho entre lo que los expertos trabajan en la estadística y lo que nos han compartido grandes periódicos, grandes revistas a partir del estudio de la educación con la pandemia. Es muy importante resaltar su participación en los niños, cómo ellos lo que más extrañaban era esta convivencia con sus compañeros, el aprendizaje, el estar en casa pues era una parte de la comodidad, el poderse enlazar, y ellos creo que fueron afortunados el poder tener esta conectividad, pero recordemos que hubo bastantes niños que no pudieron más que poder tener el contacto con los programas que el gobierno hacía por medio de la televisión abierta.
Así es. Es correcto, coincido con la licenciada Anabel, los niños son muy claros en su mensaje, en base a lo que sintieron, cómo lo transmiten. Podemos decir números, estadísticas, comentarios, pero la realidad es que es muy claro el sentimiento que ellos nos expresan. La familia jugó un papel muy importante en esta etapa porque convivían prácticamente 24 horas, ¿no? Entonces también fue un tema de cambio familiar para la mamá, el papá, a veces un familiar que pues tenía que acompañar al niño, al estudiante. Pues en este aprendizaje hubo niños en este momento que no conocieron todavía la escuela, les tocó entrar directo a este tema de pandemia, entonces realmente vamos a encontrar distintos fenómenos, ¿verdad?, en el seno familiar, en el seno de las personas. Y bueno, la idea es aquí precisamente compartir cómo podemos aprovechar, capitalizar y bueno, también trabajar el tema de las cosas en contra, ¿verdad?, en este tema de la educación en tiempos de pandemia. Definitivamente. Les agradecemos mucho que nos hayan apoyado con esta entrevista a los pequeños, ahí a Paula, a Sofi, a Emiliano y a Eli, también a la pequeña Elizabeth. Muchas gracias por sus comentarios y un poco más adelante tendremos otros testimonios de más niños que nos están platicando de esto. Bueno, a nuestros invitados pues los tenemos de aquí, son parte del Instituto Celsus, pero quisiera que ellos mismos nos comentaran acerca de un poquito de su trayectoria y su experiencia en la parte educativa. Vamos a empezar con la licenciada, por favor. Sí, bueno, pues la parte de iniciar con este gran proyecto que fue una universidad que viene desde un enfoque empresarial aquí en Celaya, pues fue muy importante el abrir un camino universitario para varios jóvenes. Nuestra especialidad pues ha sido en educación ya por muchos años. En nuestra carrera especializante pues es la parte de pedagogía, maestría en docencia y tenemos por ahí un máster también en coaching de negocios. Y con esto, bueno, pues entendemos un poco el sector empresarial, porque a veces cuando somos académicos nos vamos por la parte idealista de la educación, la transformación de la persona, y en esto, bueno, pues fundamentamos un modelo educativo muy interesante para lo que es hoy la universidad, ¿no?, que radica en nuestro eje evolutivo humanista también, que es muy importante hoy, que se requiere tener esta empatía con la sociedad, tener esta parte social y comprometida y de una parte de civismo muy importante, ¿no?, que también es imperante en vivirlo día a día. Y bueno, por otro lado, la parte progresista, que ya es donde entra esta parte de la práctica, la parte empresarial, la parte de cómo se van a involucrar los jóvenes en su día a día, en la parte con una relación muy importante con el empleador, pero también con la parte profesional y su proyecto de vida, ¿no? Entonces tenemos una gran vocación por la educación y estamos acompañando a los jóvenes desde un espacio universitario, pero también padecimos un poco la pandemia, porque teníamos apenas 6 meses que acabamos de abrir puertas para la sociedad de Celaya, y en el segundo mes del segundo semestre nos avisan que tenemos que cerrar las puertas y que todos nos vamos a casa. Desde ese momento, bueno, pues se abre una línea del tiempo importante para todas las instituciones educativas a nivel nacional, en donde los maestros se quedan en casa, los alumnos también se quedan en casa, y ahora cómo es la comunicación. Y bueno, nos habían dado una fecha importante de regreso, se cancela esa fecha de regreso y bueno, pues viene el verano y empezamos un nuevo ciclo escolar virtualmente, ¿no?, que sí fue el prepararnos, el estar en constante comunicación. Teníamos una comunidad pequeña y bueno, pues también fue una participación activa de todas las autoridades educativas para poder solventar y que no fuera un año perdido para los estudiantes. No, pues tremendo reto que se llevaron todo el sector educativo y en este caso ustedes también, ¿no? Contador, usted también tiene, la parte educativa, pero también la formación empresarial, contador. Sí, muchas gracias, René. Bueno, Ernesto Lugo, contador público de profesión, tengo ya 22 años en la profesión y algo que les puedo compartir es que a lo largo de estos 22 años en el contacto con empresa,
para poder llegar a una información confiable dentro de las empresas, todos participan y eso implica mucho el tema de la educación. Eso me ha llevado a tener contacto con el gremio educativo. Hoy tengo el honor de estar en la Comisión de Educación de Coparmex. También con mucho orgullo digo que Coparmex ha impulsado de manera muy exitosa el modelo dual entre las escuelas y las empresas. Como bien decía la licenciada Anabel, a veces hay un divorcio o pareciera que hay un divorcio y Coparmex ha tendido estos puentes entre la escuela y la empresa precisamente para reducir, ¿verdad?, esa brecha. Entonces, esa parte con mucho gusto vengo y comparto la experiencia y de verdad muchas gracias por la invitación, René. No, gracias a ustedes, gracias por estar con nosotros. Como decíamos, con este importante tema, pues la educación fundamental en la sociedad, ¿no?, de cualquier país en general y que de hecho pues ayuda a hacer crecer la economía y la sociedad en cualquier país que estemos, ¿no? Sí, claro. Pues vamos a empezar de lleno con el tema. Híjole, se viene un año, se puede decir 2 años muy complicados para la parte educativa, para la parte de los niños, como veíamos allá en las entrevistas. Esta parte de interacción la siguieron extrañando y como bien decía el contador al principio, pues hubo quien, yo tengo por ahí en casa una niña también que le tocó no conocer la escuela por estar en pandemia, o sea, hasta que regresaron ya conoció la escuela. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué ustedes qué han visto en este sentido con los alumnos? ¿Cómo percibieron este regreso ya a las clases presenciales ustedes? Bueno, yo creo que sí fue ya muy importante el regreso presencial, pero también tuvimos la oportunidad hace como un mes de acompañar al delegado Manuel Subías en una invitación a las universidades en donde nos pedían el apoyo para también dar como esta regularización y esperar cómo van a llegar estos jóvenes después de la pandemia. La preparatoria se compone por 3 años, de los cuales 2 estuvieron en pandemia y que bueno, pues aunque el esfuerzo máximo de los maestros de tener esta participación virtual, pues lleva a un rezago educativo tan mencionado en tantas ocasiones. Este rezago educativo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no estábamos preparados para tener una pandemia enfrente y poder atender a los estudiantes a través de una pantalla. Pero ¿qué trajo de positivo? Que nos llevó a una actualización docente, ¿no? Nos llevó a cómo tenemos que enfrentar, cómo tengo que comunicarme, cómo voy a lograr que el alumno entienda. Fue un proceso y entonces durante ese proceso es donde creemos que existe también este rezago educativo. Como bien sabemos, las matemáticas nos dan 1 más 1 da 2. A mayor esfuerzo, mejores resultados. Y aquí veíamos muchas veces a maestros que decían, por más que hago el esfuerzo, no sé si el alumno está comprendiendo, por más que hago el esfuerzo. Entonces, créanme que hay atrás de esta pandemia un gran trabajo docente, comprometidos a través de la pantalla con todos los estudiantes, porque nos llevó a redoblar esfuerzos, a implementar nuevas metodologías, pero también a que el tiempo y dedicación fuera el doble o el triple estando en un aula, ¿no? Y también esta parte de actualización forzosa en cuanto a las tecnologías para todos, ¿no? Papás, maestros, de todas las edades, pues a todos entrarle a esta parte, ¿no? Contador, el panorama de la educación en México, ¿cómo lo ve ahorita? ¿Cómo estamos? De por sí se hablaba de un rezago anteriormente, ¿qué pasó? Mira, nos ayuda mucho, René, los números. Bueno, por algo estudié contabilidad. Exacto. Mira, en México, según datos del INEGI, hay un estimado de 55 millones de personas en etapa de estudio de 3 a 29 años. De esos 55 millones en el ciclo 19-20, que es cuando surge la pandemia, un 62% se inscriben. Esto da alrededor de 33 millones de estudiantes que se inscribieron, de 55, ya llevamos ahí un rezago. Ya desde ahí, De esos 62%, el 58% desertó, es decir, no terminaron el ciclo.
Esto te habla de que de los 55 millones, menos de una cuarta parte terminó el ciclo. Entonces, ese es el impacto de la pandemia, esa es la situación actual. Ahora, ¿qué viene en el ciclo 2021-2022? En definitiva, el reto es abatir un poco el presupuesto. Sabemos que hoy en México el presupuesto destinado a la educación es el 3.1% del PIB. La necesidad que tiene la educación en México es de un 4.7%. Esto son datos del Centro de Investigación, ¿verdad? Que aquí vamos a dejar los datos con René para que ustedes lo puedan consultar. Estos datos nos permiten poder ubicarnos dónde está la educación en México, cómo podemos ayudar. En definitiva, lo comentó la licenciada Anabel, los maestros tienen un doble reto, la educación normal más abatir el rezago de educación de los alumnos que no participaron. La iniciativa privada también tiene otro reto, el de otorgar mayores becas, mayores facilidades para que los alumnos que no pudieron continuar su educación. Hay principalmente 4 razones por las que un alumno no continuó su educación. Una de ellas es definitivamente los papás no pudieron estar con el alumno, ¿verdad? Esa es una de las razones. Otra razón importante es el tema de la tecnología. Para poder estar en clases en línea, pues es necesario una computadora o un teléfono inteligente o algún dispositivo que permita este enlace. No había la economía suficiente para tenerlo, fue otro motivo por el que se causó el rezago. Un tercer punto definitivamente es el magisterio. El magisterio tuvo un doble reto, ¿verdad? El poderse preparar para un tema de educación en línea. Hubo cierta desmotivación de parte de los alumnos en algunos casos y también generaron. Y bueno, un cuarto tema, pues definitivamente es el cierre de escuelas. Hay escuelas que tuvieron que cerrar temporal o definitivamente. Entonces, son 4 de las principales razones que pues hoy tenemos en México y bueno, el reto es entre todos, sociedad, empresa, gobierno, abatir estos indicadores de forma positiva. Sí hay cómo, René. Ok, muy bien, perfecto. Pues ya nada más para cerrar este bloque de entrevista, si nos pueden hacer algún comentario acerca de la educación híbrida. Ahorita hemos visto que se han adoptado estas medidas en empresas, en negocios, donde voy unos días, otros días hago el trabajo en casa. ¿Realmente es posible una educación híbrida en nuestro país? ¿Se puede hacer de esta manera? Sí, yo creo que aquí nos está comentando por aquí Carolina, agradecemos tu comentario del tema que es muy interesante y bueno, pasar a la educación híbrida. Yo creo que el tema de educación a distancia, educación en línea, educación asincrónica, hubieron varios conceptos que nacieron o se posicionaron durante la pandemia. Esta educación híbrida podemos contemplarla a partir de una autogestión de aprendizaje y es posible si tenemos los medios y que la educación superior está apostando por ello, por la movilidad, así como hemos visto la parte del trabajo en casa, que dices, bueno, el ahorro, la parte de la movilidad, la parte de la pertenencia, ¿no? Cómo puedo estar presente, cómo puedo trabajar, pero también cómo puedo prepararme desde mi casa. Entonces, esta educación híbrida no nada más es la parte presencial, sino tener esta interacción por medio de una videoconferencia. Okay. Ya no tengo que estar en la escuela, en el aula, sino poder estar en interacción con el catedrático en el momento, en tiempo real, ¿no? Que me permite disipar dudas, que me permite poder contemplar a mis compañeros, poder socializar el aprendizaje con ellos también. Y es muy interesante. Muy bien, perfecto. Pues vamos a un corte y regresamos en Coparmex Comunica. Canal Foro CX, marca la diferencia.
Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué o qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Con este derecho a la Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los Que me quieren multar por estacionarme. que de política, religión. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Muy bien, y ya estamos de vuelta en Coparmex Comunica con este importante tema de la educación en tiempos de pandemia. Estábamos en la parte de las deserciones, licenciada Contador. ¿Tenemos por ahí el dato de estas deserciones? ¿Cuántos ya regresaron a clases? Sí, René, mira, en el ciclo 2019-2020 fue un 62% de la población la que se incorporó. En este ciclo 2021-2022 ya es un 61.5%. Volvimos a rescatar, digamos, la inscripción de alumnos en todas las categorías, ¿verdad? Desde preescolar, primaria, secundaria, universidad. Okay. Esto va muy de la mano con lo que bien comentabas, la educación híbrida. Es un tema que llegó para quedarse desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque hoy precisamente el alumno ha desarrollado otras habilidades, ¿verdad? En casa. Es importante que la educación en México esté acompañada de una personalidad propia para autoformarse. Y eso desarrolló muy padre. La pandemia tiene cosas positivas dentro de lo que hemos vivido. Y según datos del INEGI y del Centro de Investigación, solo un 5% de deserción ya en esta segunda etapa de la pandemia. Comparado contra el 58% es un gran avance. Y la mayoría de la educación está siendo híbrida hasta el momento. Ok, perfecto. Licenciada, platicábamos ahorita en el corte acerca de todos los aspectos que influyeron en la deserción. No fue nada más el no me gustan las clases, yo ya no quiero porque quiero presencial y ya no voy a la escuela. ¿Qué otros aspectos influyeron en esta decisión? Sí, hay un factor importante de crisis que se vivió durante la pandemia en la parte socioemocional. Pero ¿qué queremos encontrar en esta crisis con los estudiantes? Pues una pérdida de un familiar, el eje importante que llevaba el sustento, una pérdida cercana. Entonces, dentro de esta deserción encontramos que hubo estudiantes de educación media superior que tuvieron que entrar activamente a trabajar y llevar el sustento a casa, ¿no? Que no fue nada más el que no me gustó, no quiero, o regreso cuando esté presencial, sino me orilló adelantar este proceso laboral en mi vida y dejar los estudios. Por eso estamos redoblando esfuerzos para que estos estudiantes puedan volver a su vida académica y terminar su proyecto estudiantil. Que aparte, bueno, comentábamos entre los contras, pues esa situación, la situación emocional en la que ustedes encontraron a los estudiantes también es importante, ¿no? O sea, cómo vienen después de haber padecido una enfermedad en casa o haber padecido una muerte en casa como tal. Es complicado ese tema emocional. Me imagino que llevan el apoyo de alguna psicóloga, alguna situación de este lado para que pueda hacer un regreso a clases de mejor forma, ¿no? Sí, hay un apoyo en la parte universitaria con la parte tutorial, con la parte del acompañamiento de orientación. En lo que es educación básica, sí entró un eje importante como socioemocional, el atender el aspecto socioemocional de los estudiantes. Esto para que puedan manejar su ansiedad, expresarse, convivir, porque estuvieron más de un año en aislamiento, porque pensamos que algunos pudieron a lo mejor salir, pero si tenían un enfermo o alguien en casa que no los podían, recordemos que en establecimientos no podían entrar. Entonces, los niños sí fue un aspecto en donde ellos, la verdad, padecieron
esta parte del aislamiento de manera muy rigurosa. Por eso se da esta importancia en la parte socioemocional, y trabajaron muy de la mano la Secretaría de Salud con la SEP para poder poner todos los protocolos necesarios en las aulas, en las escuelas para este regreso. El secretario de Educación de aquí de Guanajuato implementó un plan piloto para poder regresar y poder anticipar, porque era el miedo, cómo vamos a reaccionar si hay un contagio, si va a ser una epidemia en el salón, cómo se va a ver este contagio. Y la verdad es que fue un protocolo, un trabajo de ambas secretarías para poder dar la tranquilidad a los padres de familia para que el regreso fuera con todas las condiciones sanitarias y de cuidado, y también por la parte socioemocional en la preparación en los consejos técnicos que lleva el magisterio. Que eso sí hay que mencionarlo, así como de repente nos quejamos de los malos manejos y de que no avanzan en esta parte y esta parte de la reacción sí hay que reconocerla, que fue muy rápida, ¿eh? Vi que en poco tiempo ya tenían los protocolos, ya tenían las guías, rápido empezaron a ver qué seguía en esta parte de la educación para no perder más tiempo. Sí, la verdad hay que reconocer esa respuesta, ¿no? Vamos a unas entrevistas que tenemos con otras pequeñas, acerca de cómo se sintieron al regreso a clases, y regresamos para comentarles. Hola Valeria, ¿cómo estás? Bien. Oye Valeria, te voy a hacer 2 preguntas. ¿Cómo te sientes en el regreso a clases presenciales? Muy bien, porque pues ya puedo verme a mis amigos y entiendo mejor las clases. Muy bien. Oye Valeria, ¿y te gustaron las clases virtuales? Sí, porque lo que eran menos horas, cuando te desconectabas pues hacías ya todo y luego te volvías a conectar y era más reducido todo el tiempo. Muy bien. ¿Y qué no te gustó de las clases virtuales? De que no podía ver a mis compañeros, de que pues sí no nos podemos ver ni jugar, nada más eran las puras clases. Perfecto. Muchas gracias Valeria. De nada. Hola, Hola, ¿cómo te llamas? Paula Isabela Lara Cadenas. Oye, ¿has escuchado de la pandemia por coronavirus? Sí, ¿Qué sabes de ello? sé que pueden matar a personas del coronavirus y por eso le pueden poner algunos niños o niñas o mayores vacunas. Ok, ¿a ti ya te la pusieron? No, todavía no. Ok, oye, ¿qué te gusta de haber regresado a la escuela? Porque antes, por el COVID, no estuviste haciendo trabajos en casa, ¿verdad? Sí. ¿Y qué te gusta más de haber regresado? Me siento muy bien. Me siento muy bien y me gusta regresar a la escuela. ¿Por qué te gusta regresar a la escuela o haber regresado? Porque puedo aprender, puedo estar con mis amigas o mis amigos. Ujú. Muy bien, Paula. Muchas gracias por tu ayuda. Gracias por la entrevista. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Hola chicos. Carito, ¿qué es lo que más te gusta de haber regresado a las clases presenciales? Me gusta jugar con mis amigos y ahora desde que yo quiero a mi maestra, quiero a Edgar porque ya es mi amigo. Muy bien. Edgar, cuéntanos qué fue lo que más te gustó de las clases en línea. Me gustó a mis amigos, me gustó la familia y me gustan las mises y luego están bonitas las clases y Sí. luego con mis amigos. Muy bien. ¿Y qué es lo que no te gustó de estar en las clases? Muy bien, pues ahí tenemos a los pequeños. Muchas gracias a Edgar, a Carito, a Paulita y a Valeria. Muchas gracias por sus impresiones. Pues seguimos viendo el mismo patrón, ¿verdad? Seguimos viendo que pues, ellos ya desbordaron un poquito más de alegría y de contacto, que ya quería ver a sus amigos, ¿verdad? Muy feliz. Y fíjate que un fenómeno importante, René, nos damos cuenta que la educación a nivel primaria, preescolar, es muy importante la presencia física, precisamente para el desarrollo de la persona.
y conforme va avanzando el nivel de educación secundaria, prepa, universidad, es posible utilizar la parte de educación híbrida, ¿verdad? Tiene mejores resultados. Eso es un tema que es importante que en la educación se tome en cuenta, porque los primeros 10 años, digamos, son la formación básica y ver a los niños cómo se expresan, la manera en cómo pues desbordan esta alegría que bien dice Licenciada Anabel, es una prueba de lo que precisamente la importancia de que estén físicamente. Y bueno, conforme va avanzando, bien lo dijo también hace un momento la licenciada Anabel, la necesidad de trabajar implica ya otro tipo de educación, y la educación híbrida me parece que viene a darle solución, ¿verdad?, a esta necesidad y retos que tienen ya pues quienes empiezan en la vida laboral, pero sin dejar de prepararse, porque la competencia está. Nos damos cuenta de que esta modalidad acercó competencia de otros países, de otros estados, pero también acercó oportunidades de tomar aprendizaje, no solo de educación regional, sino además de otros países, ¿verdad? Son pros y contras que hemos tenido como resultado de esta pandemia. Ahí me surgen dos preguntas. Bueno, veíamos algo que me llamaba mucho la atención. Dos de las niñas decían, aprendo más. O sea, realmente sí sienten que presencial aprenden más a que estar en la pantalla, ¿verdad, licenciada? Sí, hay esta motivación de estar en el aula, tienen el contacto con la maestra, al momento pueden ir y tengo duda en esto, ¿cómo le hago? Se me atoró, la maestra motiva, oye, vas muy bien, ¿no? Ve los apuntes, va reconociendo el esfuerzo al momento de realizar las actividades. Y bueno, pues hay una brecha, hay una barrera, más bien, cuando estamos en la pantalla, ¿no? Sí, ahí sí no, ya no pregunto tanto, no me da confianza, ya me distraje, hay otras cosas, ¿no? Sí, vimos, ahora sí con el cierre de año, pues fueron noticias virales, muchas clases en línea, ¿no? De los maestros, de cómo los grababan y que prenden la cámara y estaba acostado. O sea, también esta parte de disciplina, que era un trabajo colaborativo en casa, la vigilancia de cómo estaban los niños atendiendo sus clases, ¿no? Cuando eran totalmente por videoconferencia. Ok, y la otra, por lo que comentaba contador, acerca de las consecuencias de los futuros profesionistas, ya pensando en la gente que estaba por titularse, ya para salir al mercado laboral, ¿realmente va a haber una diferencia? ¿No van a estar en desventaja con los que sí fueron a sus prácticas, que sí estuvieron en las empresas? ¿Qué pasa en esa situación? En definitiva, esto se convierte en un reto, pero en un reto a todos los niveles. Me gustaría inclusive aprovechar que desde la Comisión de Educación de Coparmex, Laja Bajío, hacemos un llamado, ¿verdad?, a lo que es los maestros, a convertirse en coach, ¿verdad?, en coach de vida, porque es importante, bueno, pues retroalimentar en todos los niveles. En el caso de los pequeños, pues en su formación personal, y en el caso de las personas de educación media superior y superior, a darles las herramientas para recuperar el tiempo perdido. Sabemos que la parte laboral, las necesidades de perfil laboral, de competencias no paran. Las empresas siguen llegando al Bajío, afortunadamente, y ellos demandan profesionistas cada vez más preparados. Entonces, desde la parte empresarial también hay un reto de complementar la formación de las universidades, de la educación media superior. El llamado es hacerlo de manera conjunta, René. ¿Para qué? Para que el alumno no se sienta afectado derivado de esta pandemia. Es un reto que tenemos todos, pero si hacemos esta labor conjunta lo podemos hacer. Definitivamente, y para eso está Coparmex. Pues realmente tenemos varios pendientes por ahí. Yo creo que los invitaremos en otra ocasión para ver sobre todo la parte de la reforma educativa que tanto se ha hablado. Por ahí este nuevo modelo algo. educativo, Sí, del ¿no? modelo educativo. Que estábamos platicando, no creemos que vaya a irse directamente, ¿verdad? Esperemos que así quede. Sí, pensamos que no, definitivamente. Quizás no le alcance el tiempo al sexenio una reforma educativa, quizás habrá cambios a reglas, pero definitivamente no una reforma educativa en este sexenio. Muchas gracias por estar por la con nosotros, invitación, licenciada. muchas gracias por sus comentarios ahí también. Perfecto.
Por ahí les agradecemos también a todos los que nos están mandando sus comentarios. Por ahí tenemos que los niños desbordan esa gran felicidad, sí, definitivamente, y nos alegran el día a nosotros estarlos viendo también, ¿verdad? Muchas gracias. Volvemos la siguiente semana, el siguiente miércoles, con una nueva emisión de Coparmex Comunica. Que estén muy bien. Coparmex, la confederación patronal de la República Mexicana que reúne a empresarios de todos tamaños y sectores. Ven y conoce las actividades que realizamos en la zona Celaya, Laja Bajío, a través de Coparmex Comunica. Canal Foro CX, marca la diferencia.